Buenos días, hermanos. Les invito a abrir sus Biblias en el pasaje que el día de hoy meditaremos. Génesis capítulo 16. Génesis capítulo 16. Dice así la palabra de Dios. Les invito a seguir con la vista. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva, está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sara, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que ve. Porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo: pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Vamos a orar. Venimos delante de ti, Señor, rogando tu guía, tu dirección. Rogando, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender. Use tu palabra para sembrarla en nuestros corazones. Y aquí estamos, Señor, listos para escuchar tu palabra. Sabemos, Señor, que pueden haber algunos pensamientos, algunas distracciones, pero nada de esto te es ajeno. Rogamos, Padre, por los que estamos aquí presentes, niños, jóvenes, adultos. Hemos de recibir, Señor, este mensaje, y suplicamos, Señor, tu guía. Suplicamos que nos des oídos para oír, confiados de que tu palabra no regresa a ti vacía. Es que venimos delante de ti a rogar que hables a nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Esta es la narrativa de un intento fallido del hombre, en este caso de Sarai, de querer tomar un atajo para que la promesa de Dios que les había dado de un hijo se llevara a cabo ya sin tardar. Ya era demasiado en la mente de ellos lo que el Señor estaba tardando con esto que les había prometido. Y bueno, nos gustan los atajos, ¿verdad?
Si hay oportunidad, yo cuando estoy tratando de irme por este lado, por lo general se forma una fila de autos que parece no terminar, y pues yo ya tengo mi atajo y libro ese amontonamiento. Pero esto no funciona en el caminar cristiano. En el capítulo anterior, en el capítulo 15, recordamos que Dios había hecho un pacto con Abraham, cortó un pacto. Juró por sí mismo que Él le daría el hijo de la promesa. Y sería una gran nación. Dios hablaba en serio. Habiendo pasado el tiempo y el hijo de la promesa no llegaba, bueno, esa situación hizo que se desesperaran. Entonces decidieron tomar un atajo para apresurar el cumplimiento. Pero el atajo que Abraham y Sarai tomaron solamente los llevó al desastre. Solo crearon un gran problema. Y al buscar solucionar ese problema, lo empeoraron más. Esto ocurre cuando no se consulta a Dios. Esto ocurre cuando no se sigue la dirección del Señor. Esto ocurre cuando no se esperan los tiempos de Dios. En estos versículos que leímos, vamos a dividirlo en dos partes, como que hay dos actos allí. El primer acto tiene que ver esta trama que hacen, principalmente Sarai, y podemos ver cómo se suscita esta situación. Es un primer acto que vamos a ver allí, y en ese primer acto vamos a ver 3 escenas, y así vamos a seguir la narrativa. Y del 7 hasta el final vamos a mirar el segundo acto. Es cuando Agar huye y allí tiene un encuentro con el ángel de Jehová, y vamos a mirar lo que ocurre. Y en esta narrativa quisiera enfocarme en 2 lecciones que tienen que ver con el carácter y la naturaleza de Dios. En primer lugar, vamos a ver que Dios es soberano. Dios es soberano en el cumplimiento de su promesa. Y no necesita de atajos de parte del hombre. Dios habla en serio cuando da a conocer sus promesas. Habla en serio. Y Él cumple, porque Dios es un Dios confiable. Y los tiempos de Dios también están en su soberana voluntad. Así que Él no requiere ningún atajo de parte del hombre. Bueno, como ya sabemos, ¿verdad? Abraham y Sarai no tenían hijos. Sarai para ese entonces ya debería haber tenido sus 75 años. En la tierra de Canaán, donde ya habían llegado y era donde Dios había prometido, ya llevaban 10 años viviendo. Probablemente Sarai veía agotada la posibilidad de tener un hijo a su edad. Recordemos que Dios le había prometido a Abraham un hijo propio, un hijo que él engendraría, porque tal vez llegó a pensar, pues a lo mejor es mi siervo Eliezer, a lo mejor está hablando Dios de alguien que voy a adoptar, pero no, Dios ya le había asegurado en el capítulo 15 que iba a ser un hijo que él iba a engendrar. Tal vez Sarai empezaba a tener dudas si ese hijo sería con ella. Las veces que Dios le había hecho la promesa a Abraham, bueno, explícitamente no había incluido a Sarai en la promesa. Pero era de esperarse que era con ella, era su legítima esposa. Ese es el capítulo 17, lo vamos a llegar a ver, en el versículo 15, cuando esto queda claro para el lector. Dios no siempre da toda la información que nosotros creemos que necesitamos para creer y confiar en Él. A veces nos dice lo que va a hacer, pero no nos dice cómo lo va a hacer. Vamos a ver este episodio, este acto en 3 escenas. La primera escena podemos ver la propuesta de Sarai a Abraham para que se cumpla la promesa de Dios. El relato empieza con un poco de contexto y dice allá: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Bueno, Sarai, sabiendo que era estéril y viendo que el tiempo se le acababa, pensó que podría intervenir. Dice, pues voy a intervenir para que la promesa de Dios de darle un hijo a Abraham
no se demore más. Es probable que a Sarai se daba cuenta cuán importante era para Abraham la promesa. Le pesaba saber a Sarai que ella era el problema. Dice, tengo que hacer algo, yo soy el problema. Por mi marido no se lleva a cabo la promesa, por mi culpa, tal vez pensaba. Entonces parece ser que estuvo maquinando un plan. Sarai no disfrutaba esa terrible idea de que su esposo tuviera el hijo con la sierva. Sin embargo, ya que Sarai quería que su esposo experimentara la experiencia de ser padre, y ya que pasaba el tiempo y el cumplimiento de la promesa no llegaba, ella se dispuso a sacrificar la intimidad con su esposo y dejar de ser una esposa monógama para encargarse de crear un atajo y hacer que esa promesa de Dios se hiciera realidad lo más pronto posible. Nótese que en Sarai hay cierto enojo, hay cierta inclinación de culpar a Dios. Dijo entonces Sarai a Abraham, ¿ya ves que Jehová me ha hecho estéril? Como que hay un cierto pesar de lo que Dios ha hecho. Tal vez para ese entonces ya estaba convencida Sarai de que ella no era la escogida por Dios. Así que decide sacrificarse para que Abraham viera cumplida su promesa, teniendo el hijo con su sierva Agar. Aunque era aceptable esta práctica en esas culturas, no era aceptable delante de Dios. Iba en contra de su plan para... No era el plan que Dios había diseñado. El plan de Dios desde el principio es lo establecido en Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. El matrimonio es la unión de un hombre y una mujer para toda la vida. Abraham y Sarai estaban al tanto de este diseño, por lo que esta propuesta era verdaderamente una locura. Y probablemente ellos habían mirado lo que ocurría a su alrededor, y era la cultura de ese tiempo. Cuando una mujer era estéril, culturalmente era legal, era aceptable que se le entregara a una sierva para que tuviera el hijo, y ese hijo iba a ser propiedad pues de la señora, de la mujer. Pero era una locura, hermanos, no iba dentro del plan de Dios. Pudiera sonar amor sacrificial de parte de Sarai, pero no lo era. Era una propuesta en contra del plan de Dios. Las cosas no salieron como se esperaba. Vemos en la siguiente escena. Resultó ser un gran problema. Versículo 3. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Bueno, en una boda se espera que el padre de la novia entregue a la novia al esposo para casarse. Pero aquí vemos a Sarai entregando a la novia a su propio marido. ¿Qué cuadro tan terrible es esto? En el caso de Agar, no tuvo nada que decir del asunto. Ella fue tomada y entregada. Esta doncella fue entregada sin su autorización. Fue usada como un objeto, como una máquina para hacer bebés. Hay quienes ven aquí una irónica inversión de lo ocurrido en el pasado. Cuando estuvieron en Egipto, fue Abraham quien entregó a Sarai al faraón, y ahora aquí es al revés. Es Sarai quien está entregando a su sierva, a su esposo. Este cuadro terrible parece ser también una repetición de lo ocurrido cientos de años atrás en el huerto del Edén,
Adán escuchó la voz y propuesta de su esposa Eva de comer el fruto prohibido. Aquí Abraham escuchó la voz y la propuesta de su esposa Sarai. Tanto Eva como Sarai tomaron lo prohibido y se lo dieron a su esposo. Y tanto Adán como Abraham participaron voluntariamente y a sabiendas que no era lo correcto. Debieron decir no. Abraham debió decir no a esa propuesta. Pero no lo hicieron. Debieron ejercer el liderazgo asignado por Dios y no lo hicieron. Dios había hablado directamente con Abraham. Abraham debía tener fresco aquel encuentro con Dios, aquella teofanía, ¿se acuerdan? Dios habló con Abraham, no habló con Sarai. Le habló de la promesa a Abraham, no a Sarai. Quien tenía la información era Abraham, no Sarai. Abraham sabía que el plan de Dios no era que él tuviera un hijo con una mujer que no era su esposa. Abraham debió decir no. Vemos que el plan de Sarai temporalmente resultó. Salió embarazada esta mujer. Agar quedó embarazada, tal vez pensó que, bueno, todo salió bien. Ahora que ya nazca el niño, pues vamos a tomar ese niño y va a ser el hijo de la promesa y hacemos la celebración. Pensaron que todo resultaría en santa paz. Sin embargo, el texto añade, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Agar, la sierva, comenzó a verse con mayor estatus que su señora. Para ella su embarazo le había concedido mayor estatus. Su embarazo se había convertido en su identidad. Si bien fue injusto el trato que le dieron, ella no tiene una actitud correcta con su señora. El texto nos deja ver que fue injusto, sí, el trato que le dieron. Pero Agar se envaneció al verse como la portadora del heredero de la familia. Probablemente llegó a pensar que Abraham la iba a preferir a ella más que a Sarai, al grado que comenzó a despreciar a su señora, dice el texto. Esto no llevaría a feliz término. La rivalidad, el orgullo, el desprecio no llevan a sitio seguro. Este es el camino que la humanidad ha tomado. Con tan poquito éxito, con tan poquita autoridad recibida, con una sencilla oportunidad recibida, es suficiente para volverse arrogante, orgulloso y despreciador de los demás. Se pierde de vista lo que Dios ha hablado acerca de la humildad. La Biblia dice, humillaos pues bajo la poderosa presencia, la mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Una tercera escena que podemos ver es que el problema no se resolvió y los causantes del problema empeoraron las cosas. Sarai no se quedaría de brazos cruzados. De seguro estaba enfurecida por el desprecio de su sierva. Seguro lidiaba con los celos. Entonces habló con Abraham. Le dice, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Lo que leemos aquí, de seguro que nos suena como si Sarai le estuviera echando la culpa a Abraham del menosprecio de su sierva. En la NBI se lee así: tú tienes la culpa de mi afrenta. Yo puse a mi esclava en tus brazos y ahora que se ve embarazada me mira con desprecio. Por la forma en que le habla, se podría pensar que fue a Abraham a quien se le ocurrió la idea. Y aunque en definitiva fue idea de Sarai, ella tenía algo de razón. Ella tenía cierta razón de lo que le estaba diciendo a Abraham. Para empezar, Abraham sabía que esa propuesta no venía de Dios. Dios había hablado con él
Y nunca Dios le hizo ninguna insinuación o le dio alguna pista de que ese hijo iba a venir en la relación con otra mujer. Él debió entender que Dios estaba hablando de este hijo con su esposa legítima. Abraham tenía la información de primera mano. La promesa la habló con Abraham, no con Sarai. Abraham sabía en el fondo que la intención de Dios era que el hijo prometido lo iba a tener con su esposa. Por lo tanto, cuando su esposa le habla de esta propuesta indecorosa, él debe decir, ¡no! ¡Es una locura eso! Abraham le debió decir a Sarai cuando le hizo la propuesta que debían esperar con paciencia. Abraham no fue ninguna víctima de su esposa, fue responsable de pecar contra Dios. Y por lo tanto tenía mucha responsabilidad de la afrenta de Sarai, su esposa. Sí, Sarai también era responsable de su propuesta y de alguna manera estaba enfrentando también las consecuencias de su pecado. En la frase, mi afrenta sea sobre ti, es una palabra hebrea, la palabra amas, que significa violencia. Y es lo que Agar estaba haciendo para con Sarai. Se puede apreciar también aquí que Sarai se sentía indignada porque su esposo no intervenía. No le puso un ponte quieto a Agar. No le decía nada. No actuaba Abraham para restaurar la dignidad de su esposa. Es entonces cuando pronuncia la frase, mi afrenta sea sobre ti. Es decir, el mal que me está ocurriendo es tu culpa. Y al no ver la intención de intervenir por parte de su esposo, ¿qué es lo que hace Sara? Apela a Dios, al juez supremo. Juzgue Jehová entre tú y yo. Sarai espera que el Señor pronuncie sentencia justa entre ellos y sea Él quien trate con cada uno de ellos según la culpabilidad o inocencia que les correspondía. Pero parece que Abraham no quiere meterse en problemas. Así que podemos verlo simplemente encogiéndose de hombros. Y mire lo que dice. Pues ahí está tu sierva. Haz lo que quieras hacer con ella. Lo que Abraham debió hacer, hermanos, fue arrepentirse de su pecado y buscar a Dios. Rogar su sabiduría para saber qué hacer con el gran problema que ya había en casa. Pero vemos que Abraham no tomó el liderazgo, sino que le dejó la responsabilidad y la carga a su esposa. Es aquí donde Abraham tenía que tomar la responsabilidad de sus actos. Hacerle saber a Sarai que él amaba a Sarai, era su esposa, y que era culpa de él el haber permitido que esto estuviera ocurriendo. Era el momento para hablar con firmeza, pero con misericordia a Agar. Era el momento de llamarla, confrontarla. Pero nada de esto hizo. Dejó el asunto en las manos de Sarai, que estaba enfurecida. Ella va a querer resolver el asunto tomando venganza. Y el otro va a querer tomar el asunto, resolver el asunto, haciéndose como que no ve. ¡Qué desastre está ocurriendo aquí! He aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, tomó venganza Sarai. ¿Quién sabe qué le hizo? A lo mejor le puso más carga, a lo mejor... Es interesante porque este trato que se puede ver aquí es lo que se va a repetir años después con Egipto haciéndole lo mismo a Israel. Probablemente le empezó a quitar comida para que se debilitara. Ella estaba embarazada. Abraham debió tratar con Agar, no Sarai. Si bien parecía una buena idea pedirle a Agar que se fuera de la casa, pero Abraham debió ver por ella. Dice allá, ella huyó de su presencia. ¿Y qué hizo Abraham? Como que si no viera. Y claro, esta mujer, el trato que recibía era tan duro, tan severo, pues que decidió huir.
Pero Abraham debió ver por ella, tal vez conseguirle un esposo, asegurarse que tuviera una manutención, pero ignoró su responsabilidad. Dejó el asunto en manos de su esposa, que movida por su indignación y enojo, trató con dureza a Agar y le hizo la vida de cuadritos. Tal vez le retuvo la comida, no sabemos hasta dónde llegó Sarai en su abuso, pero sin duda fue un trato muy abusivo que Agar tuvo que recibir y pues terminó huyendo. Abraham tuvo que haber visto este maltrato que le estaban dando a esta mujer y debió también intervenir. Y no hizo nada, no le importó. Se mantuvo al margen, evitó enfrentar las consecuencias de su pecado y permitió que una mujer sufriera violencia por su causa. Qué historia tan terrible, ¿no, hermanos? Tal vez usted ya está indignado con Abraham. O no sé si con Agar, porque también, los tres eran culpables. Tal vez al principio usted se indignó con Agar. Tal vez con Sarai ahorita. Usted ya agarró partido. ¿Por quién? ¿Qué historia tan terrible es esta, hermanos? Historias terribles ocurren cuando no se confía en el Señor. Historias terriblemente tristes se generan al no confiar en el Señor, al querer hacer las cosas a nuestra manera, a no esperar los tiempos de Dios, a no someterse a la palabra de Dios. Y aquí tenemos consecuencias de querer hacer las cosas a la manera de uno. Una esposa que se mete donde no debe, un esposo permisivo que no ejerce liderazgo, una sierva que recibe una bendición y que se enorgullece y se burla de su autoridad, una ama que se venga y maltrata a su sierva, un esposo que permite el maltrato y la violencia en su hogar y no toma responsabilidad de sus actos. No seguir el plan de Dios, no esperar los tiempos de Dios, querer tomar atajos para dejar de esperar los tiempos de Dios solo lleva al caos espiritual. Pensaba, ¿qué aplicaciones hay para esto? Podemos ver que al no ejercer Abraham su liderazgo espiritual, los resultados fueron terribles. Abraham debió haber guiado a su esposa, debió haber liderado en este tiempo de incertidumbre cuando no se cumplía la promesa de un hijo. Y en lugar de eso, ¿qué hizo Abraham? Siguió el liderazgo de Sarai. Se sujetó a su propuesta. Se sujetó a su liderazgo. Abraham tenía que haberse sujetado al liderazgo de Dios. Dios había tratado con él. Hay un gran peligro en el matrimonio cuando se invierten los roles. Muchos problemas en el matrimonio y en el hogar surgen por una falta de liderazgo de los varones. Y también por las esposas que toman ese liderazgo. En muchos hogares se observa a hombres pasivos en el liderazgo y a esposas que son como madres incluso para sus esposos, porque sus esposos incluso toman en muchos aspectos el rol de hijos y los resultados son terribles. No porque la esposa sea incapaz e inútil para liderar, de ninguna manera, sino porque el rol de liderazgo del hogar le fue dado al esposo por Dios. Ese es el diseño de Dios. Ese es el diseño que Dios bendice. En 1 Corintios 11:3 dice: quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Amados hermanos varones, su servidor incluido en esto, nuestra responsabilidad delante de Dios es guiar nuestro hogar.
es ejercer un liderazgo piadoso e intencional en nuestro hogar. Tenemos la responsabilidad de velar por la vida espiritual de nuestra esposa, de nuestros hijos, de discipularlos, de orar por ellos y con ellos. Usted, amado varón, es el líder espiritual en su hogar. En una ocasión escuché a una mujer que orgullosamente dijo, en mi casa, mi esposo es el responsable de la formación deportiva de mis hijos. Yo soy la responsable de la formación espiritual de ellos. Eso es terrible, hermanos. Va en contra del diseño de Dios. No se puede esperar la bendición de Dios. Amados hermanos, varones, su esposa y sus hijos necesitan la guía espiritual de usted. Y el Señor nos ha responsabilizado para eso. Y esto significa, amados hermanos, que nosotros necesitamos pasar tiempo con Dios. Necesitamos pasar tiempo estudiando la palabra de Dios todos los días, no de vez en cuando. Usted necesita rogar al Señor todos los días que le enseñe algo. No se levante hasta que usted aprenda algo que tenga que compartir en su hogar, con su esposa, sus hijos. Es posible que usted se sienta incapaz de esta responsabilidad. Es posible que su esposa sepa más del Señor. Tal vez lo que usted sabe más es acerca de todos los que han ganado la Conca Champions o la Champions. Tiene usted perfectamente quién fue el Balón de Oro de quién sabe cuándo. Y usted tiene tanta información, pero es analfabeta de la palabra. Tal vez su esposa sepa más de la Biblia. En un esgrima bíblico ella gana, usted pierde siempre. Y porque se siente incapaz, le es más fácil delegar la responsabilidad a su esposa. Pero en el nombre del Señor, querido hermano, le animo y le exhorto a que tome ya esa responsabilidad. A que venga delante de Dios, a que confiese su pecado y le pida que le enseñe sus caminos, que le enseñe sus mandamientos, que le enseñe su buena voluntad y que usted esté yendo al frente, guiando a su hogar, guiando a su familia. Se acerca el mundial, es una fiesta eso. Y seguro que ya tenemos planes para con quién nos vamos a reunir para ver el partido con el que no importa si es de madrugada, nos levantamos, porque el fútbol es pasión. Hermano, si usted está pensando así y a usted no le importa la Biblia, en el nombre del Señor está usted a tiempo de arrepentirse. Amados hermanos, empecemos ya, si aún no lo estamos haciendo. Tal vez en tu hogar es tu esposa quien toma la iniciativa de dar gracias a Dios por los alimentos. Es quien toma la iniciativa y dirige de vez en cuando un devocional familiar. Tal vez es tu esposa quien te pregunta a ti si estás leyendo la Biblia y está preocupada de tu vida espiritual y la de tus hijos. Esa no es su responsabilidad, es la tuya. Esfuérzate en la gracia y toma esa decisión hoy. No te vayas de aquí sin haber resuelto ese asunto de liderazgo piadoso en tu hogar. Estoy en oración por ustedes, mis amados hermanos. Tengo una lista de todos los varones que se congregan aquí. Y le pido al Señor que me dé fortaleza para seguir orando por los varones. No creo que haya un esposo perfecto aquí. Pero es necesario, hermanos, resolver este asunto de tomar el liderazgo de nuestro hogar o hacer ajustes en ciertas áreas. Todos estamos fallando. Yo batallo todos los días por honrar al Señor, por ejercer un liderazgo piadoso en mi hogar.
Pero estoy en oración también por esto. Y ustedes también, amados hermanos, tienen que orar por esto y orar los unos por los otros. Si usted quiere esa lista, con gusto se la paso. Amado hermano, si requieres ayuda, con gusto podemos tomarnos un café entre semana y estudiar más de esto. No soy un experto, pero sí tengo interés en caminar contigo en esto. El liderazgo del esposo de ninguna manera significa que la esposa no debe hablar o no puede opinar, sugerir o no puede participar en la toma de decisiones. Al casarse, los cónyuges se convierten en una sola carne, una especie de equipo. Por lo tanto, un esposo toma en cuenta a su esposa en las decisiones de la vida, del hogar que debe tomarse, pero él es el responsable delante de Dios. En 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice: maridos, vivan con ella sabiamente. Habla de tener conocimiento para poder vivir en comprensión con su cónyuge, como un vaso más frágil, dice. Nuestra esposa quiere que nosotros lideremos el hogar y a nosotros se nos ha concedido la responsabilidad de liderar. Amadas hermanas, ustedes deben permitir que sus esposos dirijan, que sean la cabeza espiritual del hogar. Debes permitir que tome las decisiones espirituales, debes orar por él, debes animarlo a liderar, honrarlo, sujetarse a su liderazgo. Amada hermana, no veas a tu esposo como tu hijo. Tal vez le dices: oye, hijo, pero no lo trates como tu hijo, porque no lo es. Vemos a un Abraham que falló. Y bueno, ese no era un hombre digno para seguir su liderazgo. Pero vemos a una mujer, a Saraí. ¿Sabe? La Biblia tiene a Saraí como una mujer piadosa. En 1 de Pedro 3, del 1 al 6, habla de Saraí y la toma como un ejemplo de obediencia a su marido y un ejemplo a seguir. No era un hombre confiable en varias ocasiones para seguir, pero fue una mujer que le obedeció. También oro por ustedes, queridas hermanas. También tengo una lista. Muchachos, jóvenes que aún no se han casado, este es el camino que debes seguir. Cuando consideras casarte, debes entender que esta es tu responsabilidad. Así que no basta con que tengas dinero, no basta con que tengas una buena profesión, no basta con que tengas un buen trabajo. Necesitas estudiar la palabra de Dios para entender a lo que te está llamando. Debes vivir en sujeción a Dios. Debes estudiar la Biblia para conocer a Dios y su dirección, para que puedas dirigir a la que Dios te conceda por esposa y los hijos que pudieran venir. Queridas muchachas, si estás en oración y en espera de un esposo, este es el motivo de tu oración. Un hombre de Dios que sepa guiar espiritualmente un hogar. Un hombre de Dios que tema a Dios, que estudie la Biblia. Muchachas, no recibas a ningún flojo que no quiere estudiar la palabra de Dios, que le gusta que se lo leas, que porque así lo entiende. Ese varón por el que debes orar debe amar la palabra de Dios. Debe ser un hombre de oración que acepta la responsabilidad de guiar un hogar. ¿Nos dimos cuenta lo terrible que es tomar atajos y no esperar los tiempos de Dios? Miren lo que ocurrió. Claro, destapó la falta de un liderazgo espiritual en esos momentos y nos permite a nosotros entender también esa gran lección. Pero también podemos ver otro aspecto del carácter de Dios. Dios es compasivo con los oprimidos y en su gracia decide bendecirlos. Podemos ver cómo Dios busca a los oprimidos para dirigirlos al camino de su voluntad. ¿Qué ocurrió?
Agar se fue. Se fue, no soportó más lo que le estaba haciendo su señora. Pero dice la Biblia que el Señor fue a ella. Le halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Shur es el nombre del desierto que se localiza en la frontera de Egipto. El señalamiento de que Agar estaba en el camino de Shur parece indicar que estaba regresando a su país. Creo que aquí tenemos un pequeño mapa. Bueno, recuerden que estaba por aquí. Bueno, más arribita. Y ahí donde está la cosita roja, a un lado es la sección de Shur y aquí abajo está Egipto. Es muy probable que Agar fue una de las partes del botín que obtuvo Abraham cuando estuvo viviendo, cuando se fue, ¿se acuerdan? Cuando se fue a Egipto. Y bueno, es muy probable que de allí ella tomó a esta muchacha, a esta Agar. Y lo que podemos entender aquí es que ella, bueno, decide regresarse a su país y allí tener a su hijo. Pero dice la Biblia que allí fue localizada por el ángel de Jehová. Esta es la primera vez que en Génesis aparece este concepto, ángel de Jehová. Y debemos entender que no se trata de simplemente un ángel, un mensajero celestial, es una referencia al Cristo preencarnado. Y esto indica que es Dios mismo quien va por ella. Dios quería que esta mujer egipcia supiera que Él tenía interés en ella y buscaba su bien. Entonces le dice a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? 2 preguntas le hace. Ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. El ángel de Jehová sabía todo lo que estaba ocurriendo con ella. No desconocía su situación, sabía de dónde venía y hacia dónde se dirigía. Por lo que la pregunta que le hace más bien está como en función de ver si ella era honesta de lo que ella le estaba ocurriendo. Y bueno, pues ella sí fue honesta, aunque no le contestó las 2 preguntas, ¿no? ¿De dónde vienes, a dónde vas? Pero sí reconoce su situación. Huyo de delante de Sarai, mi señora. Notemos que el ángel de Jehová la llamó por su nombre, en contraste con Abraham y Sarai, que se referían a ella como, ahí está tu sierva, y tu sierva, y tu sierva. Aquí le llama por su nombre. Pudimos ver que Abraham no mostró preocupación por Agar, no le importó lo que pudo haberle sucedido en el camino, pero Dios sí se preocupó por ella. Fue por ella al desierto para traerla de regreso. Y aunque la participación de Agar no sería relevante en la historia redentora, Dios mostró su compasión y cuidado por ella. Y este es el Dios en quien confiamos. Es un Dios compasivo, quien fue al desierto a buscar a esta mujer indefensa. Y puede ser que así te veas tú, en tu condición, aislado, solo, en tu desierto. Pero Dios te mira desde allí y Él escucha el clamor y va y te encuentra para traerte a Él. En el verso 9 leemos, y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora. O sea, esa orden no era, no, dame otra orden por favor. Vuélvete a tu señora, ahí debes estar. Ponte sumisa bajo su mano. El ángel del Señor no la reprendió, pero sí corrigió su camino y le dijo qué hacer. Sí, es probable que no era lo que ella quería escuchar. Ella había recibido malos tratos de parte de Sarai y creo que lo que menos quería hacer era regresar y someterse de nuevo a ella, con la posibilidad de que continuaran maltratándola. Pero el mandato de Dios, Agar, nos recuerda el llamado de Dios también para los empleados que nos dice en Efesios 6. Dios llama a los siervos a obedecer a sus amos y servir como si estuvieran sirviendo a Dios. Esto no es un consejo popular en estos días, pero es el llamado de Dios para los suyos. Él llama a los ciudadanos a someterse a gobiernos difíciles, a las esposas a someterse a maridos difíciles, a las personas a someterse a pruebas difíciles. Y en medio de la dificultad debemos confiar en que Él nos sustenta. Él nos sostiene, Él nos protege. Avanzamos y vemos que Dios en su gracia no solamente va a buscar al oprimido, sino decide bendecirlos. Versículo 10 dice,
Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Dios le hace saber a Agar que va a ser una gran matriarca. Tendría una gran multitud por descendencia. El hijo que llevaba en su vientre era hijo de Abraham, y por lo tanto los descendientes de Agar estarían incluidos entre los descendientes también de Abraham, tan numerosos como las estrellas. Agar no sería la madre del hijo de la promesa, ya que ese rol se lo había asignado a Sarai. No obstante, también le promete que de Agar van a surgir naciones. El conceder descendencia es de Dios. Dios es el único que puede hacerlo. Y eso debió haber mostrado a Sarai y a Abraham que Dios no necesitaba su ayuda. Si pudo tomar a una madre soltera indefensa y hacer de ella un gran pueblo, entonces podría crear una gran nación para Abraham y Sarai. El Señor también le da una siguiente profecía acerca del hijo que llevaba en su vientre. Y fue tan específico. Primeramente le dijo el sexo, va a ser un varón. Le dijo también cómo se va a llamar. Va a ser Ismael. Y su nombre significa que yo te he escuchado. Eso significa que esta mujer estuvo clamando en el desierto. Se va a llamar Ismael para que recuerdes que yo te escucho. Yo te escuché. Y también le dijo algo del carácter. El futuro de su hijo será hombre fiero. En la versión de las Américas usa ya un término como el asno montés. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. El carácter de Ismael estaba anunciando su destino, y este hombre viviría en conflictos con la gente que los rodearía. Y la realidad histórica es que la descendencia de Ismael se convirtió en una espina para el pueblo de Dios, tanto en el antiguo como en el nuevo pacto. Creo que Abraham y Sarai nunca se imaginaron que sus malas decisiones originarían un conflicto que duraría milenios y que derramaría mucha sangre. Los descendientes de Ismael son los árabes, los cuales muchos de ellos conforman los pueblos musulmanes. Los musulmanes afirman que Dios en realidad prometió la tierra de Israel a Ismael y que los judíos se la robaron y que la Biblia es una mentira judía. Y es por eso que existe esta tremenda lucha en Israel entre los árabes y los judíos hasta el día de hoy. Bueno, después de recibir esta profecía, Agar le responde a Dios y le dice, entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba, tú eres Dios que me ve. Agar se regocijó en Dios y otorgó dos nombres, uno a Dios y uno al lugar donde estaba. Dijo, tú eres el Dios que ve. Y también al pozo del viviente que me ve. Los estudiosos dicen que este es un pasaje, es una frase bastante difícil de traducir, pero el sentido es claro. Ambos nombres destacan que Dios está en todo lugar y Dios sabe todo. Y esto es lo que reconoció Agar. Podemos pensar que Agar hasta ese momento no tenía una buena opinión de la fe y de la religión de Abraham. Mira, dices que crees en Dios, mira cómo me maltrata, que a lo mejor ella estaba incluso hasta como ciscada de la fe de Abraham y de Sarai. Pero aquí al tener este encuentro con Dios, cambia su parecer, cambia su entendimiento. Él es un Dios que me ve, que me vino a buscar porque me ve. Una cosa es saber que Él te ama y que escucha tus oraciones, pero otra muy distinta es saber que sus ojos están sobre ti, que te mira. Agar, sabiendo esto, regresó con Abraham y Sarai donde tuvo a su hijo. Agar obedeció a Dios. Regresó para estar con Abraham y Sarai y someterse a su señora. Y el sentido aquí, hermanos, es que ella creyó en Dios y permaneció como una hija de gracia. Habitando, ¿se acuerdan de la profecía con Sem? Habitando en las tiendas de Sem. Esto significaba que ibas a recibir la bendición de poder conocerle. Ellos eran descendientes de Sem, por lo tanto al regresar allá es un entendimiento de esa profecía que vimos anteriormente. Y bueno, dice, Agar dio a luz un hijo a Abraham
y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. ¿Se dan cuenta qué está ocurriendo aquí? Abraham también cambió. Ahora sí asumió parte de la responsabilidad por sus acciones. Es significativo lo que dice aquí, que, ahí está, que fue Abraham quien le dio el nombre. Obviamente el nombre ya Dios lo había dado, pero el acto de dar nombre es acto de tomar autoridad y responsabilidad. Tomó su responsabilidad Abraham. Esta responsabilidad más adelante se va a ver cuando él dice que lo abrazó y él ya lo hace suyo. Cometió un error porque trató de adelantarse a Dios, pero Dios trae gracia también en él, entendimiento, y él reconoció su responsabilidad. Lo que podemos ver aquí es que Dios verdaderamente es compasivo y misericordioso, y en su gracia bendice a los oprimidos. Dios no ignoró a Agar. Dios no ignora las súplicas de los que se acercan a Él. Dios escuchó sus súplicas y Dios concede gracia y bendición a los que claman a Él. Y lo que podemos entender, hermanos, es lo que Cristo hace. Cristo va al desierto a buscar a los Agars, a las Agars, para traerlos a Él y mostrarles su misericordia y su bendición, para rescatarlos de su desierto tormentoso del pecado. Escucha sus clamores. Puede ser que te sientes en el desierto sin esperanza, pero Dios en su misericordia escucha tus clamores. Su oído está abierto. Él va tras los suyos. Nos busca en nuestro pecado y nos llama al arrepentimiento. Dios es soberano, hermanos, en el cumplimiento de sus promesas. Sus promesas llegan en el tiempo de Él, el tiempo que Él ha designado, el tiempo que Él ha establecido. Tomar atajos y adelantarse a los tiempos de Dios solo va a llevar a terribles consecuencias. Ahora bien, al buscar sacar aplicaciones del pasaje, hermanos, nos debe quedar claro que nuestra situación no es exactamente las mismas que la de Abraham y Sarai. ¿A qué me refiero? Abraham y Sarai recibieron promesas específicas del Señor. Dios le prometió a Abraham un hijo, le prometió que se convertiría en una gran nación, que sus descendientes heredarían una tierra en particular. Por nuestro lado, Dios nos ha hecho muchas promesas a las cuales aferrarnos, pero no específicas como las de Abraham. El Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, prometió no desampararnos, prometió terminar la obra que comenzó en nosotros, que moraremos con Él en la eternidad, pero no nos ha prometido que tendremos hijos, o una tierra en particular, o que seremos ricos. Abraham recibió ese tipo de promesas. Y sería un error atribuirnos estas promesas. Sin embargo, estas promesas hechas y cumplidas a Abraham han traído grandes beneficios a los que, por la fe como la que tuvo Abraham, ahora podemos ser hijos de Abraham. ¿Sabe? Pablo usó este episodio en el libro de Gálatas para tratar con un grupo de personas que pensaban que podían ser salvos y justificados por sus obras, al obedecer estrictamente la ley. Y él dice, ¿acaso no está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre? El de la esclava nació por decisión humana, pero el de la libre nació en cumplimiento de una promesa. Este relato puede interpretarse en sentido figurado, dice Pablo. Estas mujeres representan 2 pactos. Uno que es Agar, procede del monte Sinaí, tiene hijos que nacen para ser esclavos. Ustedes, hermanos, al igual que Isaac, son hijos por la promesa. El hijo de la esclava jamás tendrá parte en herencia con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre.
Los descendientes del Hijo de la promesa son los que han puesto su fe en Cristo tal como lo hizo Abraham. En Cristo somos hechos miembros de la familia de Dios, el pueblo de su pacto, y hechos herederos de las bendiciones de la eternidad con Él, con una gran familia de la fe en la tierra nueva donde habitaremos con nuestro amado Dios y Salvador por toda la eternidad. En Abraham tenemos esos resultados espirituales al tener esa fe que Abraham tuvo, la tuvo en Cristo. Y en Abraham somos hechos también de alguna manera receptores de esas bendiciones que en Cristo y solo en Cristo se cumplen. ¿Eres parte de ese pueblo de su pacto? ¿Su promesa de salvación está vigente? Si aún no te has arrepentido de tus pecados, hazlo pronto. Pide perdón por tu rebeldía al vivir bajo su voluntad. Pide perdón por tus pecados. Clama por la salvación de tu alma. Aún hay tiempo de buscar al Salvador. Pero déjeme concluir con esto. Si bien Dios no nos ha dado promesas específicas como Abraham, no obstante seguramente tenemos anhelos del corazón. ¿Qué hacemos con esos anhelos? El Señor nos llama a venir a Él en oración, traerles nuestras peticiones. De seguro, cuando no tenemos la respuesta de Dios, tendemos a dudar, tal como ocurrió con Abraham y Sarai, que se desesperaron y dudaron respecto del cumplimiento de las promesas específicas que les hizo. En tu caso, tal vez deseas casarte, pero el Señor no te ha concedido la petición. Tal vez deseas tener hijos, has orado por ellos, pero el Señor no ha respondido de la manera que deseas. Tal vez tu salud es mala o tienes problemas con tus finanzas. Le has pedido al Señor que actúe, pero no parece escucharte. Estas oraciones sin respuestas pueden ser utilizados por el maligno para sembrar dudas que te llevan a una vida de descontento y de incredulidad. O bien puedes caer en la tentación de tomar atajos y querer hacer realidad tus deseos sin importar el plan de Dios. Y esto solo te va a llevar a terribles consecuencias. Hay tres cosas que debes tener muy en claro en cuanto a esto. En primer lugar, debes tener claro qué es lo que el Señor ha prometido y qué es lo que no ha prometido. En segundo lugar, es importante tener claro que el tiempo de Dios puede ser diferente al tuyo. Sarai falló en entenderlo. Ella pensó que el Señor se estaba moviendo muy lentamente. Habían pasado 10 años desde que ella y Abraham estaban viviendo en Canaán. Y parecía que el Señor se estaba moviendo muy lentamente. No tenía para cuándo esa promesa. Tal vez también estés luchando con el tiempo del Señor. Oras por alivio y aún no llega. Oras por la salvación de un ser querido y hasta ahora nada. Traes tus ruegos delante de Él y desde tu perspectiva parece que tu pedido ha caído en saco roto. Pero debes saber que el Señor no es sordo ni distante. Él es el Dios que oye y ve. Él siempre está cerca. El Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Su momento es diferente de lo que pensamos que debería ser. Y el tiempo de Dios es el mejor. Debes saber qué es lo que Él sí ha prometido y lo que no ha prometido. Debes saber que los tiempos de Dios son los perfectos, no los tuyos. Y también es importante, para finalizar, tener claro que la voluntad del Señor puede ser diferente a la tuya. Cuando oramos debemos orar como Cristo cuando dijo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa. Sin embargo, no se haga mi voluntad sino la tuya. La oración de Cristo fue una oración honesta. Trajo su deseo sincero ante el Señor. Oró con fe. Sabía que Dios podía hacerlo, pero también dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando traemos nuestras peticiones delante de Él, debemos venir con esta misma actitud de sumisión a su voluntad y rogar que nos conceda
contentamiento cualquiera que sea su voluntad. Oremos. Te damos gracias, Señor, por la dirección que nos das en tu palabra, por la exhortación que tú nos das en tu palabra. Que Padre, cuánto luchamos por ser obedientes a tu voluntad. Perdónanos, oh Señor. Tú conoces las luchas y batallas que cada uno de nosotros tenemos, con las que nos estamos enfrentando. Tú conoces también, Señor, las batallas que tenemos con la negligencia, en el caso de nosotros los varones, para liderar nuestro hogar. Sabemos mucho de otras cosas que al final serán irrelevantes en la eternidad. Señor, ayúdanos a poder estar en el camino que tú nos has trazado. Ayúdanos, Señor, a entender el llamamiento que tenemos como varones, como líderes en nuestro hogar. A nuestras hermanas también, a los muchachos, a los que estamos aquí congregados. Tú nos has hablado, nos has mostrado que tú eres un Dios soberano en tus planes. Líbranos, Señor, de querer tomar la locura de hacer atajos para haber hecho realidad nuestros deseos, porque tal vez no sea esa tu voluntad. Y ayúdanos a tener contentamiento cualquiera que sea la decisión tuya. Padre Santo, gracias también te damos porque podemos mirar que tú eres un Dios compasivo, que buscas a los afligidos y los traes a ti. Y eso es tu gracia, tu misericordia constante. Tú conoces nuestras luchas. Puedes ver, Señor, quienes están aquí en una especie de desiertos. Y clamamos también por ellos, que tú les sostengas, que tú les ayudes y que ellos puedan mirar, Señor, que los llamas a ti para encontrar dirección para su vida. A lo mejor están en un desierto por haber pecado y están enfrentando las consecuencias de su pecado. Pero tu gracia es mayor, Señor. Ayúdales a ver también que tú les llamas a la reconciliación, al arrepentimiento y a poder vivir una vida en comunión contigo. Padre, tú conoces a cada uno de los que estamos aquí y es nuestro ruego que podamos responder a tu mensaje con obediencia, una obediencia gozosa. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén.